Del Evangelio según San Lucas. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret. Vio dos barcas junto a la orilla, los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega a mar adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, en tu palabra echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces amarraron las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vocación. Somos vocaciones del Señor. Todos nosotros, tú y yo y cada uno, somos vocaciones de Jesús. Este domingo quinto durante el año nos trae esta temática que está presente en todas las lecturas, y es una pena no poder dedicarnos a cada lectura porque todas son de una gran belleza y profundidad. El tema de la vocación es el tema central de la primera lectura y del Evangelio. En la primera lectura nos encontramos con el relato de la vocación profética de Isaías, que yendo al templo a realizar sus oraciones y algún servicio, de pronto tiene esa experiencia grandiosa. Todo el templo parece lleno de la gloria de Dios, él percibe el humo, apenas puede ver de Dios como los pies, el borde del manto de su vestido, tan inmenso que es. Y apenas se hace presente Dios, todo tiembla y se conmueve, los cimientos, las puertas, las columnas del templo, tan portentosa, tan fuerte, tan contundente su presencia. Y lo rodean los ángeles, los serafines, que lo alaban diciendo: santo, santo, santo. La palabra que se usa allí en la Biblia en hebreo también podía traducirse literalmente, esta palabra santo, por separado. Separado, separado, separado es el Señor, Dios de los ejércitos. Totalmente otro, es tan propio de la teología y la experiencia mística de Isaías, marcar que Dios es el totalmente otro, el trascendente, el que está más allá de este mundo y más allá de todos nuestros esquemas, el que no puede ser contenido ni apropiado ni retenido, el inasible, el misterio.
Y claro, frente a semejante manifestación de Dios, Isaías piensa, bueno, estoy frente a Dios, aquí termina mi vida. Y siente una tremenda desproporción. Mira que soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Pero los serafines, a instancias de Dios, de sus órdenes, tomando brasas del altar de la ofrenda, en el templo, del altar de sacrificio, le tocan los labios y lo purifican. Y entonces Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías dice, aquí estoy. Se hace disponible. Estas brasas tocaron tus labios. Has quedado purificado. Ahora ve tú a purificar a mi pueblo. Será su misión, su identidad. Ser el misionero del Dios Santo, que purifica y lo invita y lo envía a purificar al pueblo. Que lo ha santificado y lo invita y lo envía a santificar al pueblo. Claro, ven, en esta experiencia de Isaías la desproporción. Entre él y Dios hay una distancia inmensa. Y sin embargo, superado el temor reverencial de lo sagrado, el asombro, la propia conciencia de indignidad, de pecado, ese encuentro provoca purificación y disponibilidad. Aquí estoy, envíame. Y la alegría de poder responder, de entregarse, la docilidad, la generosidad para darle la vida al Señor que lo está llamando. Y lo mismo sucede en el episodio del Evangelio. Estos hombres, pescadores, volvían después de una noche sin lograr lo que estaban ansiando, la pesca. No nos dice la palabra de Dios cómo estaban, pero probablemente no en el mejor estado de ánimo, frustrados, cansados, con ganas ya de limpiar las redes y volver a su casa a descansar después de una noche infructuosa. Un poco quizás desesperanzados, desmotivados, quizás también fastidiosos. Pero Jesús decide subirse a la barca para predicar desde allí, para estar un poco más libre de la multitud que lo apretujaba y le hacía incómoda la predicación, ¿no? Y entonces no sabemos si se conocían de antes, si ya lo iban escuchando, si en ese momento lo estaban escuchando, pero claro, después de terminar la predicación, la invitación, vayamos de nuevo mar adentro a pescar. De nuevo es la incertidumbre de algo que es inapropiado, porque ellos son pescadores, el otro carpintero, hijo de carpintero, oficios distintos. Ellos que son del oficio no han logrado pescar nada y se están volviendo porque ya no es la hora para pescar. Y a contrahora, en un momento que no es indicado según el oficio, cuando habían terminado su intento, les invita a volver. Claro, pero allí frente a la pesca milagrosa, de nuevo esta desproporción, este asombro. Pedro se echa a sus pies, apártate de mí que soy un pecador. Al estilo de Isaías, soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Pero también Pedro había podido decirle un poco antes, en tu palabra echaré las redes. Ya lo hemos intentado, somos del oficio, pero confío en ti, maestro. Y realmente esta pesca milagrosa, extraordinaria, hace que ellos queden disponibles, dóciles, animosos. Él les va a cambiar, les va a transformar la vocación. Ya no serán pescadores de peces, serán pescadores de hombres. Serán apóstoles.
enviados. Y ellos, dejándolo todo en la orilla, se fueron detrás de él, lo siguieron, para que él después también pueda enviarlos. ¿Ven? La vocación parece que el encuentro con Jesús, con el Señor, con Dios, provoca la vocación, ¿no? La experiencia de la santidad de Dios, de nuestro propio pecado, limitación, indignidad, pobreza, fragilidad, la confianza en su gracia. Él puede transformarnos, puede purificarnos, puede hacernos crecer, puede hacernos madurar. En la segunda lectura, San Pablo más bien está dando un testimonio de cuál es la fe que ha recibido y cómo la ha transmitido íntegramente. Y les pide que la reciban y también las transmiten íntegramente. Pero también tiene una nota vocacional. Él dice que fue llamado siendo indigno, siendo un perseguidor. Pero que la gracia de Dios pudo en él, que la gracia de Dios lo trabajó, lo conquistó, lo transformó. Y es propio de una vocación, ¿no? Sentirse transformado. Y una vocación no es solo un momento, es una historia, es un proceso, es un camino. Uno puede identificar un primer momento quizás más fundacional de una vocación, pero después reconoce otros momentos de la vida, de la historia, donde la vocación se renueva, se profundiza, se esclarece, se revitaliza. Hay como varios nudos vocacionales, por así decirlo, en el camino de una vida, de una historia de alianza con el Señor. Bien, hoy el tema de la vocación, y yo comencé diciendo, hermanos, somos vocaciones del Señor. Tú, yo, todos, cada uno, vocaciones de Jesús. Y aquí quiero cerrar, después de hacer esta descripción, la homilía, la predicación de este domingo, invitándolos a darnos cuenta que ser cristianos es un camino vocacional. Esto lo tenemos muy perdido de vista en la iglesia, lamentablemente. La vocación parece una cuestión cosificada para algunos pocos y entonces rezamos por las vocaciones de otros, quizás para la vida sacerdotal, la vida consagrada. Raramente rezamos por el matrimonio como una vocación, como si consideramos que fuese una cosa nuestra, natural y no una vocación, un proyecto de Dios y de su gracia. A veces por ahí rezamos por la vocación de los misioneros, de los catequistas, pero raramente pensamos nuestra propia vida cristiana como una vocación, a ser discípulos de Jesús. Desde el bautismo hemos sido llamados, somos vocaciones de Jesús. Y entonces creo que si pudiésemos tener esta mirada, nuestra vida discipular, nuestra vida cristiana nos cambiaría grandemente. Porque claro, entonces diríamos, a ver, ser cristiano entonces no se trata de yo diseñar qué hago, si voy a misa, si rezo rosario, si este rato de mi vida lo utilizo para hacer algún servicio y el resto de mi vida hago lo que yo quiero. Si tuviéramos esta mirada, nos daríamos cuenta que nuestra vida cristiana es un estar pendiente de lo que Jesús quiere. Un estar escuchando su voz, la voluntad del Padre. Un estar preguntando siempre, Señor, ¿para qué te soy bueno? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué esperas de mí? Y una experiencia de amor y de encuentro con el Señor. Si entendiéramos que nuestra vida cristiana es una vocación, la vocación a seguir a Jesús, a quedarnos con Él y a dejar que Él nos envíe, seguramente nuestra vida cristiana y de nuestras comunidades sería mucho más vital, fecunda, alegre, encendida. Hermanos, cuando cada uno de nosotros y nuestras comunidades no vive la fe cristiana como una vocación al seguimiento de Jesús, como una vocación a la alianza,
a la transformación de la vida, a la santidad, a la misión, al servicio caritativo, cuando uno vive la vida cristiana como algo que decidimos nosotros, en algún tiempo libre, en algún tiempo extra, por darnos un gusto como si fuese un hobby, la vida cristiana se va amustiando, marchitando, ensombreciendo, debilitando. La fe de un cristiano y la fe de una comunidad se nota que está viva cuando tiene este cariz, este tono vocacional. Cuando cada cristiano y la comunidad cristiana está todo el tiempo diciendo, ¿qué querrá Dios de nosotros? ¿Y ahora con qué nos va a sorprender? ¿Qué palabra nos va a dirigir? ¿A dónde nos va a enviar? ¿Qué nos va a pedir? Y no lo hace con fastidio, con queja, ni se escapa ni se esconde. Está deseosa de ese encuentro con Jesús y dice, ahora nos encontramos con Jesús y van a pasar grandes cosas. Seremos purificados, transformados, nos cambiará el sentido de las cosas. Será como empezar de nuevo la aventura del encuentro con Jesús que vaya a saber hacia dónde nos deriva. Cuando la vocación cristiana está viva, hay como un sentido de aventura en el amor, de aventura en el amor. Y se puede empezar siempre de nuevo y se puede dejar atrás todo, ¿no? Hace poco más de un año, tras la muerte de mi padre y de atender durante 10 años a ambos, a mamá y a papá, percibí que era el momento de poder dar un cambio en mi vida sacerdotal. En mi caso personal, buscar un estilo más contemplativo, tenía claro por muchos motivos salir de la ciudad, ir hacia la montaña, el campo, hacia un lugar distinto para ejercer el ministerio, una experiencia quizás más rural, de ministerio, más de pueblo, más una vida más de oración, de silencio, bueno, varias experiencias que yo iba sintiendo como llamado en mi corazón, que iba discerniendo con mi director espiritual, con los obispos, el que me dejaba hacer la experiencia, el que me recibía la experiencia. Y me junté con un sacerdote de mi edad, que habíamos estudiado juntos la filosofía y hacía mucho tiempo que no nos veíamos porque habíamos vivido en países muy distintos. Y entonces, después que le contaba, este hermano sacerdote me decía, pero Silvio, ¿qué edad tenés? Yo decía 55, y entonces me miró y me dijo, ¿cómo? ¿A los 55 todavía tenés ganas? ¿Tenés fuerza, tenés energía de dejar todo atrás? ¿No querés quedarte más cómodo ya con todo lo que venís viviendo, logrando tu trayectoria? ¿En serio vas a empezar todo de nuevo, como si no hubiese pasado nada y largarte a la aventura de cero? Irte con una mano adelante y una mano atrás, como decimos en mi país, a la incertidumbre, quizás a la pobreza, a donde no te conocen. Y entonces yo lo miré y le dije, ¿sabes, hermano? El héroe bíblico más entrañable para mi corazón es Abraham, que vivía desinstalado, que Dios lo pudo llamar y cuando ya tenía todo hecho y era grande en edad, pudo dejar todo atrás y lanzarse. Qué corazón joven que tenía Abraham, qué viva que estaba su fe, qué encendido su amor. Somos vocaciones de Jesús. Si la vocación está viva, nuestra vida está encendida, nuestra comunidad está encendida. Pero si la vida cristiana no es una vocación, no es un camino vocacional, vamos a empezar a debilitarnos, a angustiarnos, a marchitarnos, nosotros y nuestras comunidades.
¿Queremos ser vocaciones de Jesús? Es una maravillosa aventura, una aventura en el amor, en la alianza con Dios, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.